El CEO, que transformó su empresa en un emblema de innovación y liderazgo. Nadie esperaba que el joven director Pei levantara del polvo el antiguo Hotel Yunding, un lugar que había caído en el olvido y se había convertido en un sinsentido de la modernidad. Pero él, con su carisma y visión, logró un cambio tan drástico que la ciudad entera hablaba de ello. Sin embargo, la historia de Lin Chakil, una joven del campo que llegó a la ciudad para cuidar de su abuela, se entrelazó en este mundo deslumbrante y abarrotado de secretos. Desde que Lincha llegó, el murmullo de la ciudad chisporroteaba en sus oídos. La vida en el campo era mucho más sencilla, con el canto de los pájaros como un constante recordatorio de tranquilidad. Pero aquí el ruido era ensordecedor, casi ensapado. Su primer día en el Hotel Yunding fue un torbellino de luces brillantes, lujos desmedidos y miradas despectivas. La joven, con su vestimenta modesta, se sentía como un pez fuera del agua. Tenía que enfrentarse. Era como si él viera algo en ella que los demás no veían. Y luego todo cambió una noche. Tras un evento exclusivo, Lincha se encontró atrapada en una serie de decisiones complicadas. Una confusa noche con Pei, donde las emociones a flor de piel cegaron la línea entre el deseo y la razón. Lincha despertó con un nudo en el estómago y una revelación impactante. Estaba embarazada. Todo se desmoronaba mientras comenzaba a construir sueños en su mente sobre una vida junto a Tei, y de pronto se convirtió en un caos. Unos días después, en el apogeo de su confusión, fue acusada injustamente de robo. Zahun, buscando vengarse, no dudó en lanzarla al fango, dejando que la multitud murmurante la rodeara. «¡Fuera de aquí!», gritó alguien, y Lincha sintió un puñetazo en el pecho. Se cayó, golpeando su rostro contra el suelo. El dolor punzante se colaba entre sus pensamientos. La herida física palidecía ante el dolor emocional. ¿Por qué el mundo se había vuelto tan oscuro? Mientras Lidia. Su sonrisa dulce ocultaba una maldad que Lincha comenzaba a percibir. Kenan estaba dispuesta a todo para proteger su estatus, y no se detendría ante nada para destrozar lo que Lincha intentaba construir. ¿Cómo podría luchar por la verdad y por el futuro de mi bebé?, pensaba, mientras el peso de su situación la aplastaba. Ahora no solo se enfrentaba a los prejuicios de la ciudad, sino a un enfrentamiento directo con Kenan y Zahun, y un amor que parecía estar en el aire, pero nunca del todo a su alcance. Sabía que cada decisión sería crucial. El tiempo corría y su lucha apenas comenzaba. ¿Lograría Lincha desenmascarar a Kenan y reclamar su lugar? ¿O el destino había decidido trazar otra ruta para ella? La incertidumbre se convirtió en su sombra. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para... Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Lincha se sentó en un rincón del Hotel Yunding, el corazón palpitante de la ciudad, intentando ordenar sus pensamientos. La confusión la envolvía como una niebla densa. Zahun había ganado la batalla, pero ¿qué pasaría con su futuro? Miró a su alrededor. La gente brindaba, reía, pero ella sentía un vacío. En medio de esa multitud brillante y engalanada, se sintió más sola que nunca. De repente, un grito rompió la atmósfera festiva. Una mujer mayor, con el pelo canoso y arrugas marcadas por el tiempo, irrumpió en la sala, sola contra la corriente. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, desbordantes de miedo, buscaron a Lincha entre la multitud. «¡Lincha, ayúdame!», gritó, su voz resonando por encima de la música. Todos la miraron, atónitos, mientras Lincha se levantaba, su corazón latiendo como un tambor. Reconocía a la mujer. Era doña Mara, la abuela que había dejado en el campo, casi una figura mitológica en su vida. «¿Qué pasa, doña Mara?», preguntó, corriendo hacia ella. El ambiente se congeló, nadie se atrevía a moverse. La abuela tomó aire, su cuerpo temblaba. «No es seguro aquí»,
Deben irse de inmediato, dijo, casi sin aliento. Lincha se sintió atrapada. La gente empezó a murmurar, susurros cargados de curiosidad y desdén. ¿Por qué estaba allí doña Mara? ¿Qué quieres decir?, insistió Lincha, sintiendo una mezcla de miedo y protección. Algo andaba muy mal. Tu madre, la vida que creías que tenías, no es lo que parece. Ven conmigo, es peligroso, dijo doña Mara. Y entonces, en un giro inesperado, un estruendo sacudió el hotel. Las luces parpadearon. Un grito desgarrador llenó el aire. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un trueno en la sala. Un estallido, una explosión de caos. Gente gritaba, empujándose entre sí, buscando la salida. Lincha sintió un tirón en su pecho cuando un grupo de hombres entró, vestidos de negro, con máscaras que ocultaban sus rostros. ¡Es una redada!, gritó Zahún desde el fondo, su arrogancia desaparecida, reemplazada por pura desesperación. ¡Todos al suelo! Las amenazas volaban en el aire. En medio del tumulto, Lincha y doña Mara se agarraron de la mano. Pero antes de que pudieran moverse, un hombre frente a ellas, sin máscara, pero con una mirada que le heló la sangre, alzó la voz. «Lincha Kill, estás detenida por fraude y robo». Lincha parpadeó, más confundida que nunca. ¿Fraude? Había sido ella la víctima. Pero el hombre continuó. ¿Acaso no te diste cuenta? Todo estaba planeado. El hotel, tu llegada, no eres quien crees ser. El mundo se desmoronó a su alrededor. Las palabras resonaban en su mente, no eres quien crees ser. El dolor se expandió como el eco de una verdad aplastante. ¿Qué significaba eso? Mientras la multitud se dispersaba, las miradas se centraron en ella. Zahún sonreía. Lo había logrado. Lincha sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Eran realmente verdad todos esos rumores que había oído en el campo? Se volvió hacia doña Mara, su única aliada, mientras el caos la envolvía. «Dímelo, ¿qué he hecho?» Las palabras quedaron atrapadas en sus labios. Doña Mara tenía lágrimas en los ojos. Entonces, con un abrazo apretado, susurró. «Eres más que esto, Lincha, pero debes decidir ahora». Las luces se apagaron completamente, dejando a todos en la oscuridad. Los gritos resonaban, los pasos resonaban en el suelo. Pero dentro de ese desespero, una pregunta ardía. ¿Qué pasaría si toda su vida era un engaño? ¿Qué secretos oscuros aún había por descubrir? Lincha sintió el peso de la incertidumbre aplastarla, mientras la verdad se llenaba de sombras. Las luces seguían parpadeando, y el caos envolvía el Hotel Yunding. Lincha sentía que el corazón le latía en la garganta, sus manos temblaban y las balas de sus pensamientos volaban en 1000 direcciones. ¿Qué está pasando?, repitió en su mente, mientras doña Mara la sostenía con fuerza, como un ancla en medio de la tormenta. De repente, el hombre que la había acusado se acercó más, su mirada fría como el acero. «Lincha Kill, estás detenida», dijo una vez más, y en su voz había una seguridad que caló hondo en ella. «Todo esto es parte de un plan más grande, y tú estás en medio de ello. No eres quien piensas ser». Las palabras resonaron como un eco en su mente. ¿Plan? ¿Yo? ¿Qué significa eso? La multitud a su alrededor murmuraba, y los rostros se volvían inciertos y aterrados. Lincha miró a doña Mara, quien parecía más asustada que nunca. «¿Qué significa esto?», preguntó, apenas logrando controlar la desesperación en su voz. «Lincha, escúchame», dijo doña Mara, mientras el caos se desataba. «No tienes idea de lo que hay detrás de la verdad de tu familia. Hay secretos que te han mantenido alejada de tu verdadera historia». Antes de que Lincha pudiera responder, el hombre que la acusaba levantó un brazo, y de él surgieron luces brillantes. Todo en el salón paró. «Escuchen todos. Esta mujer no es solo una simple camarera. Es la hija de la familia que una vez construyó este hotel, antes de perderlo todo. Y ahora ha regresado, en una misión que ni ella misma comprende». El aire se volvió pesado. Lincha sintió un vacío en el estómago, como si el piso se hubiera abierto. «¿Qué?», murmuró, atónita. La incredulidad la embargó. Sus ojos buscaban desesperadamente a Zahún. Su sonrisa arrogante ahora había desaparecido.
reemplazada por una expresión de pánico. La gente empezaba a moverse, murmurando asombrada. Tu madre, Lincha, se unió a la causa de la familia Pei para destruir a nuestros enemigos, y tú eres parte de eso, aunque no lo sepas. El hombre agresivo dio un paso adelante, y los ojos de Lincha se agrandaron. Eres la única que puede reclamar lo que es tuyo. Pero lo han mantenido oculto por años. Detrás de cada comentario despectivo, cada acción de Zahun, hay una razón. Hay mucho más de lo que imaginas. Lincha sentía que el mundo se tambaleaba. Sus recuerdos de la infancia, su vida sencilla en el campo. Todo comenzaba a desmoronarse. «¡No puede ser!», gritó, sin poder pensar con claridad. «No sé nada de esto. No soy de aquí». Pero antes de que el hombre pudiera responder, una explosión sacudió el lugar, y el sonido de vidrios estallando llenó el aire. Un grupo de hombres armados irrumpió en el hotel, disparando al aire y provocando gritos de horror. La gente se lanzó al suelo. Algunos lloraban, otros buscaban protegerse. «¡Llévate a la chica!», gritó uno de los hombres de negro. Lincha sintió que el pánico la arrasaba. «¡Mara!», gritó, pero la voz de su abuela se perdió en el caos. La multitud se dispersaba y todo se tornó un torbellino de movimiento. Unos brazos la atraparon con fuerza. Lincha luchó, pero quedó paralizada por el miedo cuando aquel hombre que la había acusado apareció frente a ella. «No podemos perder más tiempo». «Eres clave para lo que viene», dijo, su tono casi urgido. «Ven conmigo». Mientras la arrastraba hacia una salida trasera, Lincha se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre en un solo instante. Una verdad desgarradora que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Estaba a punto de descubrir no solo su verdadera identidad, sino el oscuro secreto que había estado tan cerca, pero nunca había imaginado. «¡Espera!», gritó mientras la oscuridad se intensificaba y las puertas se cerraban tras ella. «¿Qué secretos me han ocultado?». Pero el hombre no respondió. Solo la miró con una intensidad que la dejó helada. En el fondo de su corazón, Lincha sabía que debía enfrentarse a lo que venía. Y al hacerlo, quizás finalmente descubriera quién era realmente, aunque la verdad podría ser más aterradora que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ahora. Lincha sintió que las manos del hombre que la había acusado la apresaban con fuerza, tirando de ella hacia un pasillo. «¡Detente! No tengo idea de lo que estás diciendo», replicó intentando zafarse, pero él la sostenía con una determinación que la llenaba de pánico. «Necesitamos irnos ahora», dijo con voz baja pero firme, arrastrándola por el pasillo mientras las luces parpadeaban sobre ellos. Lincha miró hacia atrás, buscando a doña Mara entre la multitud. «No puedo dejarla», gritó, pero el hombre jamás vaciló, guiándola hacia una puerta trasera. «Ella estará bien, confía en mí», dijo. Lincha dudó, sintiendo el pánico arrastrarse por su pecho. Pero la urgencia de su voz la convenció momentáneamente, hasta que él finalmente la empujó a un automóvil oscuro, donde la sentó en el asiento trasero y cerró la puerta. El motor rugió, y cuando el coche salió disparado de la entrada del hotel, Lincha sintió que su corazón se hundía. «¿Quién eres? ¿Qué han hecho con mi vida?», preguntó, sus palabras salpicadas de ira y confusión. El hombre la miró fijamente en el espejo retrovisor, sus ojos intensos. «Soy Kai. Estás en peligro», respondió, el rostro en sombras. «Tu madre está involucrada en algo mucho más grande. Lo que ocurrió esta noche no fue un accidente». Las palabras giraron en su mente como un torbellino. «¿Qué madre? No, mi madre está en el campo», balbuceó, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba. Sin embargo, Kai continuó. «Esa mujer nunca fue quien pensabas que era. Hay cosas, secretos que han estado escondidos por años. El hotel, tu familia. Todo está interconectado. Y ahora que apareciste, hay personas que quieren erradicarte». Lincha se quedó en silencio, tratando de absorber la magnitud de lo que decía. «Esto es una locura. Soy solo una camarera», replicó, su voz temblando. Pero en su interior, la inquietud crecía como un eco. Las palabras del hombre parecían cada vez más posibles. Recuerdos de su infancia surgieron de las sombras, miradas furtivas, susurros en el viento del campo. «No puedes negarlo, tienes que ser fuerte», insistió él, y Lincha sintió que su determinación titubeaba, mientras el auto giraba en una oscura calle.
Una sirena sonó a lo lejos, y su mente se nubla. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó. Tu vida depende de ello. La familia Pei y tu madre abarcan un juego mucho más peligroso. Justo entonces, una explosión resonó detrás de ellos, haciendo que el carro frenara bruscamente. El sonido las envolvió como una ola, y el cristal estalló en 1000 fragmentos. ¡Estamos atrapados!, gritó Lincha. Kai gritó instrucciones mientras intentaba maniar el auto, pero el humo comenzaba a invadir el interior. El caos fuera era indescriptible. Siluetas corriendo, gritos ensordecedores. Lincha sintió miedo y confusión aplastarla. «¡Vamos! Necesitamos salir de aquí», dijo Kai, mientras intentaba abrir la tuerta del lado del conductor. Sin embargo, una sombra amenazante se cernió sobre ellos. Un grupo de hombres armados rodeó el vehículo, sus rostros cubiertos, señalando a Lincha. «¡Deténla! ¡Es ella!», gritó uno de ellos, y su voz resonó como una condena. En ese instante, Lincha comprendió que el peligro era más grande de lo que hubiera imaginado. «¿Qué está pasando?», preguntó, luchando por entender. Kai se giró, ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Tu madre no está muerta. Ella está detrás de todo esto». Las palabras resonaron como un trueno. Lincha sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Dime que no es cierto. Dime que no. No, es imposible», murmuró. Kai no dijo nada, su mirada endurecida. Entonces, uno de los hombres de negro abrió la puerta del pasajero, y su presencia heló la sangre de Lincha. «Lincha Kill, ven aquí. Es hora de que descubras la verdad, el legado que te negaron». En ese instante, la realidad se desintegró. Lincha comprendió que había estado corriendo hacia un destino que nunca eligió, atrapada en una trama monstruosa que había arraigado mucho antes de su llegada. Con cada segundo que pasaba, los secretos se revelaban, y la persona que pensó que era se desvanecía. Antes de que pudiera digerir lo sucedido, el hombre alzó una mano, y una explosión iluminó el cielo. Sorpresas desgarradoras golpearon el ambiente, y todo se volvió un caos infinito. Lincha gritó, el sonido perdido entre los estruendos. ¿Quién era realmente? Y en un giro que la dejaría sin aliento, la respuesta empezaba a acercarse, pero como siempre, con una pregunta diferente. ¿Sería capaz de soportar la verdad? Lincha sintió que el aire se volvía más pesado, y la mirada de Kai en el espejo retrovisor pesaba como una losa. «No quiero escuchar más. Todo esto es un desastre», se dijo a sí misma, mientras el corazón le latía acelerado. Kai aceleró en una curva y el coche saltó ligeramente. «Tienes que creerme, Lincha. Tu familia está involucrada en algo que supera toda esta locura», insistió, con la voz tensa. Ella lo miró, sintiendo que podía perder el control, que todo se le escabullía como arena entre los dedos. «¿Qué familia? Nunca he sido parte de esto», gritó, cargando con su frustración y su dolor. Hasta que de repente todo se oscureció. Un estruendo impactante hizo eco en el interior del auto, y la sensación de ser arrastrada por una ola de energía la golpeó. Lincha se aferró al asiento, mirando hacia afuera. En la calle, un grupo de personas se movía frenéticamente. Unas luces de emergencia parpadeaban. A su izquierda, un estallido de fuego iluminó la noche, y en un instante de horror, el mundo se volvió caos. «¡Acelera!», gritó, pero Kai ya estaba moviendo la cabeza hacia la ventana, paralizado. «¡Mira!», dijo. Lincha siguió su mirada al exterior, donde el caos se tejía de forma irreal. Entre la multitud pudo ver una figura conocida, una mujer cuya cara quedó grabada en su mente, su madre. «¡Mamá!», exclamó Lincha, sintiendo que el mundo se deshacía en su interior. Esa mujer que había creído perdida, ahora estaba ahí, desafiando incluso la realidad. Pero era diferente. Su madre no estaba sola. La rodeaban hombres en trajes oscuros, y su mirada transmitía una mezcla de rabia y determinación. «¿Qué significa esto?», murmuró Lincha, y el desconcierto la llenó de inmediato, como un frío arroyo en su corazón. Kai giró la cabeza hacia ella, desbordando incredulidad. «No lo sé». Su voz se quebró. Entonces sucedió algo aún más impactante.
La figura de su madre levantó el brazo y con un gesto el tumulto que los rodeaba se detuvo. Como si un botón hubiera sido presionado, las voces de miedo y desesperación se apagaron de inmediato y en silencio reinó. La mirada de su madre se fijó en Lincha, cargada de secretos y promesas rompedoras. Lincha, es tiempo de que sepas la verdad. Tal revelación transformó la atmósfera. Lo que antes era un escenario caótico ahora se volvió un teatro del destino. La multitud se detuvo, y cada parpadeo y susurro se congeló. Lincha sintió su propio aliento faltarle, mientras la incredulidad y la traición se enredaban en su alma. «¿Qué es lo que no sé?», cuestionó, ahora más asustada que antes. «Eres parte de algo más grande». «El Hotel Yunding, su legado, todo fue un juego. Y tú eres la clave», sentenció su madre mientras se acercaba a su hija. Lincha observó claramente el cambio en su rostro. La mujer que una vez soñó que conocía, ahora se presentaba como un rompecabezas imposible de resolver. Y entonces, en un giro desgarrador, y antes de que Lincha pudiera reaccionar, uno de los hombres de negro se interpuso entre ellas. «No es momento para esto», gritó, con furia desbordante. Lincha contuvo el aliento y sintió un escalofrío recorrer su columna. Kai frenó abruptamente, sus ojos amplios como platos. «No, no puedes. Ella tiene que saber», repitió su madre, pero el hombre no se movía. Con un movimiento repentino de su mano, sacó algo del interior de su chaqueta. Un destello metálico atrapó la luz. «Esto se acabó», dijo, mientras su voz resonaba como una sentencia de muerte. Lincha sintió que el mundo se tornaba gris. «¡Mamá!», gritó. Pero todo sucedió tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre disparó. Un grito desgarrador escapó de los labios de Lincha. Su corazón se detuvo en ese instante. No, el tiempo se detuvo. En un silencio ensordecedor, un golpe seco resonó. Una sombra se extendió. Todo lo que creía saber, cada decisión que había tomado, se desmoronó. La figura de su madre cayó al suelo, el horror dibujado en su rostro. «¡Sal de aquí!», gritó Kai, mientras el caos regresaba como un fenómeno burbujeante. Lincha quedó paralizada, incapaz de procesar lo que había sucedido. La verdad, que parecía estar al alcance de su mano, se evaporó de un solo golpe. Y en medio de aquel disturbio aterrador, una pregunta surgió, retumbando en su mente como un eco prolongado. ¿Quién era realmente Lincha Kill? El vacío de la identidad la abrazó, pues la realidad se desmoronaba frente a sus ojos. Todo lo que había conocido se oscurecía. Mientras el grito de la sirena se aproximaba y el aire se llenaba de pánico, Lincha comprendió que tenía que actuar rápido. Pero sus piernas seguían congeladas, y mientras el caos estallaba a su alrededor, supo que jamás volvería a ser la misma. Lincha sintió que el aire se volvía más pesado, y la mirada de Kai en el espejo retrovisor pesaba como una losa. El grito de su madre resonaba en su mente, y por un momento todo se detuvo. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Un caos absoluto, el estruendo de sirenas, el crujir de cristales, y ella ahí, atrapada en... Pero antes de que pudiera articular más, un resplandor brillante iluminó la noche. Un destello de luz atravesó el caos y Lincha sintió el corazón detenerse en su pecho. «¡Miren!», exclamó Kai, su voz temblorosa. Lincha se giró y vio cómo un grupo de hombres armados en una camioneta se aproximaba rápidamente, sus rostros ocultos tras máscaras negras. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. La figura de su madre, que había caído, se levantó con una rapidez sobrehumana. «¡Lincha, corre!», gritó, alzando el brazo. Pero una sombra se abalanzó sobre ella, y en un instante el aire se llenó de disparos. El tiempo se congeló mientras Lincha observaba, paralizada. Un golpe de energía atravesó el ambiente. Había sido un disparo, pero lo que siguió fue aún más desconcertante. Una ráfaga de luces envolvió a su madre, y cuando la claridad regresó, Lincha quedó boquiabierta. Su madre estaba ahí, pero no sola. A su lado, un hombre que parecía irrompible, con una armadura que relucía como el acero, la protegía. «¡Mamá!», gritó nuevamente, y la voz de la mujer resonó. «Lincha, ven aquí.
No hay tiempo para explicaciones. Pero el hombre de la camioneta dio un paso adelante, gritando: «¡Detente! ¡Ella es nuestra! Tienes que arruinarlo todo, así como tu madre lo hizo. Ya no puedes escapar». Lincha sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando, recordando lo que dijo Kai sobre los secretos. «¿Quiénes son ustedes?». Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión resonó. Una onda de choque sacudió el lugar. Lincha apretó los ojos mientras el ruido retumbaba y volaban fragmentos de metal y escombros. Kai la protegió, cubriéndola con su cuerpo. «¡No! ¡Eso no puede ser!», gritaron en coro los hombres de la camioneta. Lincha se dio cuenta de que un nuevo grupo, más numerosos, había llegado a la escena, armados también, con intenciones oscuras. Fue entonces cuando Kai gritó: «Suse, aléjate de ella». La violencia crecía, y el tiempo parecía distorsionarse. Lincha miró a Kai, sin entender. Sus ojos estaban llenos de un conocimiento que no podía procesar. «Esto no puede estar pasando», balbució, mientras un sentimiento de terror la envolvía. «Hay más en juego de lo que sabes», gritó Kai a la nueva amenaza. «Y tu madre lo sabe». Lincha sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué sabes de mi madre?», cuestionó, mirando a su alrededor, buscando la verdad en medio del caos. «Lincha», su madre gritó, mientras las luces parpadeaban frenéticamente. «Tú eres la heredera, eres la clave del legado del Hotel Yunding. Pero ellos quieren destruirlo todo, y a ti también». La revelación hirió más que cualquier bala. «Heredera, pero yo solo soy una camarera», murmuró, temblando. Pero la verdad destellaba a su alrededor como llamas. El caos se había desatado a su alrededor, y cada segundo que pasaba se convertía en el más desesperante. «Te han ocultado la verdad para protegerte, pero ya no puedes escapar. Ahora, decide, ¿de qué lado estás?», dijo Kai con intensidad. Las palabras de su madre, llenas de secretos, resonaban en su mente mientras una parte de ella comenzaba a comprender. «¿De qué lado estoy?», repitió Lincha, sintiendo que la realización la golpeaba. Y entonces un hombre al final de la calle alzó una mano. «¡Deténla! No debemos dejarla escapar ni a ella ni a ellos». La intensidad del momento estalló, y sin previo aviso, una flecha surcando el aire alcanzó a una de las figuras armadas. El grito desgarrador resonó en el aire. Todo cambió en un instante. Las lealtades se sacudieron, y Lincha comprendió que el verdadero peligro no era lo que había afuera, sino lo que palpitaba en su interior. La lucha por su vida era también una lucha por su identidad. Y en medio del caos, la pregunta básica surgía: ¿quién era realmente Lincha Kill? ¿Y qué era este legado que parecía haberla atrapado en sus garras? La oscuridad se cernía sobre ella, y una nueva ola de tensión barrió el lugar. Lincha miró a su madre una vez más, deseando respuestas, pero el rostro de su madre lucía más sombrío que nunca. En aquel instante, un nuevo disparo resonó, y la figura de su madre cayó al suelo de nuevo, dejando a Lincha congelada en un abismo de incertidumbre. Todo se desvaneció. El destino de Lincha siempre había estado trazado, pero ahora la línea que separaba la realidad se desmoronaba a su alrededor. Un caos absoluto, el estruendo de sirenas, el crujir de cristalos, y ella ahí, atrapada en ese auto oscuro, sintiendo cómo el mundo se desvanecía. «¡Mamá!», gritó, su voz apenas un susurro entre el pánico. Kai miraba hacia adelante, su rostro una mezcla de determinación y miedo. «Necesitamos salir de aquí». Pero antes de que pudiera articular más, un resplandor brillante iluminó la noche. Un destello de luz atravesó el caos, y Lincha sintió el corazón detenerse en su pecho. «¡Miren!», exclamó Kai, su voz temblorosa. Lincha se giró y vio cómo un grupo de hombres armados en una camioneta se aproximaba rápidamente, sus rostros ocultos tras máscaras negras. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. La figura de su madre, que había caído, se levantó con una rapidez sobrehumana. «¡Oh, Lincha, corre!», gritó, alzando el brazo. Pero una sombra se abalanzó sobre ella, y en un instante el aire se llenó de disparos. El tiempo se congeló mientras Lincha observaba, paralizada. Un golpe de energía atravesó el ambiente. Había sido un disparo, pero lo que siguió
fue aún más desconcertante. Una ráfaga de luces envolvió a su madre, y cuando la claridad regresó, Lincha quedó boquiabierta. Su madre estaba ahí, pero no sola. A su lado, un hombre que parecía irrompible. Con una armadura que relucía como el acero, la protegía. ¡Mamá!, gritó nuevamente, y la voz de la mujer resonó. ¡Lincha, ven aquí! No hay tiempo para explicaciones. Pero el hombre de la camioneta dio un paso adelante, gritando: ¡Detente! ¡Ella es nuestra! Quieres que arruinarlo todo, así como tu madre lo hizo. Ya no puedes escapar. Lincha sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblando, recordando lo que dijo Kai sobre los secretos. ¿Quiénes son ustedes? Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión resonó. Una onda de choque sacudió el lugar. Lincha apretó los ojos mientras el ruido retumbaba y volaban fragmentos de metal y escombros. ¡Estamos atrapados!, gritó Kai, cubriéndola con su cuerpo. ¡No! ¡Eso no puede ser!, gritaron en coro los hombres de la camioneta. Lincha se dio cuenta de que un nuevo grupo, más numerosos, había llegado a la escena, armados también, con intenciones oscuras. Fue entonces cuando Kai gritó: «Suse, aléjate de ella». La violencia crecía y el tiempo parecía distorsionarse. Lincha miró a Kai sin entender. Sus ojos estaban llenos de un conocimiento que no podía procesar. «Esto no puede estar pasando», balbuceó mientras un sentimiento de terror la envolvía. «Hay más en juego de lo que sabes», gritó Kai a la nueva amenaza. «Y tu madre lo sabe». Lincha sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué sabes de mi madre?», cuestionó, mirando a su alrededor, buscando la verdad en medio del caos. «Lincha», su madre gritó, mientras las luces parpadeaban frenéticamente. «Tú eres la heredera. Eres la clave del legado del Hotel Yunding. Pero ellos quieren destruirlo todo, y a ti también». La revelación hirió más que cualquier bala. «¿Heredera? Pero yo solo soy una camarera», murmuró, temblando. Pero la verdad destellaba a su alrededor como llamas. El caos se había desatado a su alrededor, y cada segundo que pasaba se convertía en el más desesperante. «Te han ocultado la verdad para protegerte, pero ya no puedes escapar. Ahora decide de qué lado estás», dijo Kai con intensidad. Las palabras de su madre, llenas de secretos, resonaban en su mente, mientras una parte de ella comenzaba a comprender. «¿De qué lado estoy?», repitió Lincha, sintiendo que la realización la golpeaba. Y entonces, un hombre al final de la calle alzó una mano. «¡Deténla! No debemos dejarla escapar ni a ella ni a ellos». La intensidad del momento estalló, y sin previo aviso, una flecha surcando el aire alcanzó a una de las figuras armadas. El grito desgarrador resonó en el aire. Todo cambió en un instante. Las lealtades se sacudieron, y Lincha comprendió que el verdadero peligro no era lo que había afuera, sino lo que palpitaba en su interior. La lucha por su vida era también una lucha por su identidad. Y en medio del caos, la pregunta básica surgía: ¿quién era realmente Lincha Kill? ¿Y qué era este legado que parecía haberla atrapado en sus garras? La oscuridad se cernía sobre ella, y una nueva ola de tensión barrió el lugar. Lincha miró a su madre una vez más, deseando respuestas, pero el rostro de su madre lucía más sombrío que nunca. En aquel instante un nuevo disparo resonó, y la figura de su madre cayó al suelo de nuevo, dejando a Lincha congelada en un abismo de incertidumbre. Todo se desvaneció. El destino de Lincha siempre había estado trazado, pero ahora la línea que separaba la verdad de la mentira se difuminaba y el tiempo parecía desmoronarse, llevándola por un camino del que parecía no haber regreso. Lincha se quedó paralizada, sus ojos fijos en la figura de su madre en el suelo. La angustia la ahogaba. Todo a su alrededor se movía como un borrón. Los hombres de negro, el estruendo de disparos, el murmullo titubeante de la multitud asustada. «¡No, no, mamá!», gritó, el sonido atravesando su garganta como una flecha. De repente, la figura de su madre se levantó lentamente, como si el tiempo hiciera una pausa. Lincha sintió que su corazón latía con más fuerza. Su madre, ojos llenos, gritó, señalando al hombre que había disparado: «Ella no es un arma, no puedes usarla». El ruido del caos aumentó mientras los hombres de la camioneta se acercaban.
Pero algo en la postura de su madre parecía tan segura, tan resoluta, que Lincha sintió un pequeño destello de esperanza. Pero ese rayo de luz se desvaneció bruscamente cuando una explosión resonó, una onda de choque que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Mamá volvió a gritar mientras el humo se esparcía, bloqueando su visión. Cuando el polvo se asentó, Lincha quedó paralizada al ver a su madre en el suelo de nuevo, pero esta vez no se movía. ¡No!, velló. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Kai, a su lado, trataba de mantener la calma. «Lincha, tenemos que movernos, ahora», dijo con urgencia, pero su atención estaba fija en la madre de Lincha. El pánico la invadió. La figura de su madre estaba quieta y el horror se instaló en su corazón. Fue entonces cuando lo vio. Desde la sombra, un hombre alto vestía. Lincha apenas podía respirar mientras sus pasos resonaban pesadamente en el suelo. En su mano sostenía algo que brillaba con una luz fría. «Hoy descubren la verdad», dijo, su voz grave y profunda como un eco en una caverna. «Lincha Kill, eres un enigma, una pieza de un rompecabezas antiguo». Su mirada se centró en ella, como si pudiera ver su alma. «Tu madre iba a revelarte todo, pero esa entrega se acabó». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lincha. Su voz, un susurro, pero el miedo la empujaba a desafiarlo. «¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tu madre nunca fue la mujer que creías. Ella traicionó a su propia sangre. Y ahora es hora de que conozcas a tu verdadero padre». La revelación cayó como un ladrillo, haciéndola tambalear. «Él es el que nos ha permitido llegar hasta aquí». Lincha sintió que todo se desmoronaba. «¡No! ¡Mi padre está muerto! ¡Tú mientes!», gritó, el dolor de la verdad retumbando en su pecho. El hombre sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Tu madre te ocultó secretos. Ellos están vivos, y tú eres la clave. Con tu poder podemos recuperar lo que nos pertenece». «¿Poder? No tengo poder», replicó Lincha, sintiendo cómo el mundo giraba. La posibilidad de que su vida hubiera sido una ilusión le nublaba la mente. «Lo tendrás cuando el tiempo sea el correcto», dijo él, extendiendo su mano hacia ella. «Tu legado esperará por ti, pero debes decidir hacerlo tuyo». Panicado, Lincha se giró hacia Kai, quien la miraba con urgencia. «¡No puede ser cierto! ¡Dime que no es verdad!». Mientras el hombre de blanco la observaba, el caos a su alrededor rugía. En una fracción de segundo, un nuevo estruendo resonó, esta vez más fuerte. El hotel se sacudió nuevamente, y una sección del edificio comenzó a desplomarse, el polvo y los escombros volando en todas direcciones. «Debemos movernos», gritó Kai, empujándola hacia la salida. Pero en su mente resonaban las palabras del hombre, su identidad, su familia, su poder. Todo tenía que cambiar. El suelo se agrietó, y mientras Lincha y Kai corrían, una visión atravesó la mente de Lincha, la imagen de un hombre fuerte, su padre, a quien nunca conoció. En su interior crujía la verdad oculta, y de repente sintió un fuego ardiendo. «No tengo miedo», murmuró, su voz firme. «Voy a descubrir quién soy de verdad». Y justo cuando estaban cerca de la salida, una sombra se interpuso en su camino. «¡No puedes irte!», alguien gritó. Era Sahun, con una mirada de desesperación y furia. «No permitiré que se escape la heredera». Lincha se detuvo, su respiración entrecortada. «¿Herencia? ¿Qué tienes que ver tú?», murmuró. El tiempo se detuvo, mientras las verdades se entrelazaban en la confusión y la incertidumbre. «¿Por qué he estado esperando esto?», dijo Sahun, acercándose. «Eres parte de un antiguo pacto, y no puedes simplemente salir de él». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. ¡Qué tacto! Lincha había perdido el control, pero antes de que pudiera obtener respuestas, el hombre de blanco se interpuso entre ellos. «No es necesario, Sahun. Esta chica debe decidir». Con energía acumulándose, Lincha sintió que su mundo se desvanecía. Las posibilidades se bifurcaban a su alrededor. Un poder desconocido latía en su pecho. Y mientras las sombras amenazaban desde todos lados, solo podía preguntarse, ¿quién era realmente Lincha Kill? El caos que las rodeaba aumentaba, y el destino temblaba.
Lo que había comenzado como una búsqueda de su identidad, ahora se convertía en un combate por su vida, mientras los secretos del pasado amenazaban con consumirla y el futuro se tornaba incierto. En un instante de claridad, mientras sus ojos se encontraban con los de Sahún, el corazón le latió con fuerza. «No volveré a ser una marioneta», juró, y la oscuridad se cernía sobre ella, lista para tragarlo todo. Lincha se quedó paralizada, sus ojos fijos en la figura de su madre en el suelo. La angustia la ahogaba. Todo a su alrededor se movía como un borrón. Los hombres de negro, el estruendo de disparos, el murmullo titubeante de la multitud asustada. «¡No, no! ¡Mamá!», gritó, el sonido atravesando su garganta como una flecha. De repente, la figura de su madre se levantó lentamente, como si el tiempo hiciera una pausa. Lincha sintió que su corazón latía con más fuerza. Su madre, ojos llenos de fuego, se erguía ante ellos. «¡Lincha, corre!», gritó, alzando el brazo, pero una sombra se abalanzó sobre ella, y en un instante el aire se llenó de disparos. El tiempo se congeló mientras Lincha observaba, paralizada. Un golpe de energía atravesó el ambiente. Había sido un disparo, pero lo que siguió fue aún más desconcertante. Una ráfaga de luces envolvió a su madre, y cuando la claridad regresó, Lincha quedó boquiabierta. Su madre estaba ahí, pero no sola. A su lado, un hombre que parecía irrompible, con una armadura que relucía como el acero, la protegía. «¡Mamá!», gritó nuevamente, y la voz de la mujer resonó. «Lincha, ven aquí». No hay tiempo para explicaciones. Pero el hombre de la camioneta dio un paso adelante, gritando: «¡Detente! Ella es nuestra. Tienes que arruinarlo todo, así como tu madre lo hizo. Ya no puedes escapar». Lincha sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando, recordando lo que dijo Kai sobre los secretos. «¿Quiénes son ustedes?». Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión resonó. Una onda de choque sacudió el lugar. Lincha apretó los ojos mientras el ruido retumbaba y volaban fragmentos de metal y escombros. «Estamos atrapados», gritó Kai, cubriéndola con su cuerpo. «No, eso no puede ser», gritaron en oro los hombres de la camioneta. Lincha se dio cuenta de que un nuevo grupo, más numerosos, había llegado a la escena, armados también, con intenciones oscuras. Fue entonces cuando Kai gritó: «Mara, aléjate de ella». La violencia crecía, y el tiempo parecía distorsionarse. Lincha miró a Kai, sin entender. Sus ojos estaban llenos de un conocimiento que no podía procesar. «Esto no puede estar pasando», balbuceó, mientras un sentimiento de terror la envolvía. «Hay más en juego de lo que sabes», gritó Kai a la nueva amenaza. «Y tu madre lo sabe». Lincha sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué sabes de mi madre?», cuestionó, mirando a su alrededor, buscando la verdad en medio del caos. «Lincha», su madre gritó, mientras las luces parpadeaban frenéticamente. «Tú eres la heredera, eres la clave del legado del Hotel Yunding. Pero ellos quieren destruirlo todo, y a ti también». La revelación hirió más que cualquier bala. «¿Heredera? Pero yo solo soy una camarera», murmuró, temblando. Pero la verdad destellaba a su alrededor como llamas. El caos se había desatado a su alrededor. Y cada segundo que pasaba se convertía en el más desesperante. «Te han ocultado la verdad para protegerte, pero ya no puedes escapar. Ahora, decide». «¿De qué lado estás?», dijo Kai con intensidad. Las palabras de su madre, llenas de secretos, resonaban en su mente mientras una parte de ella comenzaba a comprender. «¿De qué lado estoy?», repitió Lincha, sintiendo que la realización la golpeaba. Y entonces, un hombre al final de la calle alzó una mano. «¡Deténla! No debemos dejarla escapar ni a ella ni a ellos». La intensidad del momento estalló, y sin previo aviso, una flecha surcando el aire alcanzó a una de las figuras armadas. El grito desgarrador resonó en el aire. Todo cambió en un instante. Las lealtades se sacudieron, y Lincha comprendió que el verdadero peligro no era lo que había fuera, sino lo que palpitaba en su interior. La lucha por su vida era también una lucha por su identidad. Y en medio del caos, la pregunta básica surgía: ¿quién era realmente Lincha Kill?
¿Y qué era este legado que parecía haberla atrapado en sus garras? La oscuridad se cernía sobre ella, y una nueva ola de tensión barrió el lugar. Lincha miró a su madre una vez más, deseando respuestas. Pero el rostro de su madre lucía más sombrío que nunca. En aquel instante, un nuevo disparo resonó, y la figura de su madre cayó al suelo de nuevo, dejando a Lincha congelada en un abismo de incertidumbre. Todo se desvaneció. El destino de Lincha siempre había estado trazado, pero ahora la línea que separaba la verdad de la mentira se difuminaba, y el tiempo parecía desmoronarse, llevándola por un camino del que parecía no haber regreso. Fue entonces cuando sintió una ardiente sensación en su pecho, como si algo profundo despertara dentro de ella. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Tú eres la heredera. El pánico se transformó en poder, picoteó en su interior. Cerró los ojos con fuerza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kai, sus ojos llenos de temor. Pero Lincha no escuchaba. Sintió un torrente de fuerza surgiendo de sus entrañas y alzó la mano. Una onda de energía pulsó a su alrededor, y justo cuando todo parecía que se desmoronaba, un manto de luz emergió. Era como si el tiempo gris se desvaneciera y dejara paso a una claridad fulgurante. El impacto fue inesperado. Siluetas, luces, sombras en un frenesí que las rodeaba. El caos se multiplicaba, y en esa fracción de segundo, Lincha gritó: ¡Basta! La energía se extendió, golpeando a los hombres armados. Se tambalearon, aturdidos, mientras la luz se intensificaba. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Con un sonido ensordecedor, el espacio pareció desgarrarse. La electricidad en el aire se acumuló en algo tangible, y una figura emergió del vacío. Era un hombre, altivo, con una presencia imponente, como un rey de otro mundo. «Lincha, ven a mí», dijo, y el mundo pareció temblar. Lincha dio un paso atrás, su mente tambaleándose con preguntas. «¿Quién eres tú?», musitó, la incredulidad recorriéndola. «Soy tu verdadero padre», afirmó el hombre, y las palabras resonaron como un tambor. El impacto de la revelación fue devastador. Todas las certezas se desmoronaron. Hasta ese momento, Lincha nunca había considerado que su padre estuviera vivo. ¿Era este su destino? Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. Pero justo cuando el caos se volvía un torbellino y el nuevo mundo se dibujaba ante ella, las miradas de los hombres armados, ahora llenas de pánico, se centraron en el nuevo líder. «¡Matémoslo!», gritaron, intentando volver al ataque. Lincha sintió que la situación se tornaba más amenazante, mientras que su padre extendía la mano hacia ella, reclamando un destino que aún no comprendía. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. Con un solo movimiento de su mano, el hombre desató una tormenta de aire poderoso que lanzó a los hombres de regreso. Pero mientras el mundo se desataba, una verdad más oscura se entrelazaba con la luz que había despertado en Lincha. «No, no quiero esto», dijo con voz temblorosa, cuando un nuevo estallido de energía surgió a su alrededor. «No puedo ser parte de esto». Y en un giro final, la multitud a su alrededor unió gritos, pero en medio de la conmoción. «No puedes confiar en él», gritó, y la dualidad de la verdad se desató. Esa última advertencia cortó el aire como un cuchillo afilado. Con el aliento atrapado, Lincha sintió que el mundo se tambaleaba. Se encontraba en el centro de una encrucijada, atrapada entre dos fuerzas, entre las sombras de su madre y la luz de su padre. Y ahí, en ese instante crucial, las piezas del rompecabezas encajaron, pero la verdad se volvía cada vez más confusa. La luz brillante se distorsionó, formando una esfera que pulsaba entre ambos, y Lincha, atrapada en ese caos emocional, y en la revelación, una pregunta resonaba en su mente. ¿Quién podría salvarla de sí misma? Y cuando todo pareció estar a punto de desmoronarse, Lincha, envuelta en la confusión y el miedo, se encontró frente a una decisión que cambiaría todo y la dejaría colgando de un hilo, lista para caer en un abismo impenetrable. A medida que el caos se desataba a su alrededor, Lincha sintió como la brisa cargada de polvo la envolvía. Las palabras fluyeron como un torrente desbordado,
Eres una parte fundamental de este mundo. No podemos dejar que ellos te detengan, le dijo él, pero Lincha sabía que había más en juego. La mezcla de lealtad y desconfianza la mantenía en un tira y afloja emocional. El grito de su madre resonó en su mente, reclamando su atención. ¿Quién eres realmente? Sin embargo, mientras las luces chisporroteaban por toda la sala, un terror primigenio se apoderó de ella. «No soy un arma», murmuró, casi para sí misma. Y justo cuando su miedo amenazaba con consumirla, un destello de claridad emergió en su corazón. Comenzó a recordar su infancia, cada historia susurrada sobre un pasado glorioso, una herencia que había negado por demasiado tiempo. «No soy solo una camarera, soy mucho más». El ambiente se sacudió. Kai, a su lado, observaba con asombro. «Lincha ahora, usa tu poder, hazlo», la urgió. Y en una fracción de segundo, el mundo se volvió negro y luego brillante. Un remolino de luz emanó de ella, despidiendo a los hombres de negro como si fueran espinas a su alrededor. Lincha sintió que la energía surcaba su cuerpo, invadiéndola con cada latido de su corazón. «¿Lincha?» La voz de su madre se hizo eco por su mente. «Elige el camino que quieres caminar». Las sombras titilaban y cambiaban frente a sus ojos, formando caminos que la llevaban a lo desconocido. Pero en su interior, una chispa de valentía se encendió. «¡Cualifícate!». El dolor de su madre, las advertencias de Kai, los ecos de un legado perdido se fundieron. «No más mentiras», declaró, y con ese grito se armó de valor. De pronto, la visión de su padre se volvió más clara. «Lo que hemos estado protegiendo se puede recuperar. Tú puedes hacerlo». Con cada palabra, la conexión entre ellos se fortalecía. Lincha alzó su mano, dejando que la luz emanara de ella como un faro en la tormenta. «Yo reclamo mi lugar». Los hombres armados retrocedieron, y para su sorpresa, un destello de comprensión iluminó sus rostros. En ese momento, un susurro atravesó la multitud. «Ella es la heredera». Y con ello, el mito y la realidad se unieron. Mientras las sombras se dispersaban, la confusión se desvaneció. «Nunca volveré a dejar que otros elijan por mí», prometió. Entonces, la figura de su madre se acercó, lágrimas en los ojos. «Eres más fuerte de lo que imaginé». Juntas, con manos entrelazadas, formaron una barrera contra el desprecio que había intentado osar destruirlas. Lincha se volvió hacia su padre, la resolución en su mirada. «Voy a reconstruir lo que se nos robó. No solo el Hotel Yunding, sino también nuestra verdad». A medida que la energía se intensificaba, un nuevo destino se trazaba. Y así, mientras el horror de la noche se desvanecía, 3 figuras se alzaban en la luz. Lincha, la heredera, su madre, la valiente, y su padre, el protector. La multitud comenzó a dispersarse cada vez más, murmurando sobre el nacimiento de una nueva era. Mientras el caos se calmaba, una mezcla de emociones flotaba en el aire. Dolor, esperanza, redención, pero sobre todo una promesa. Cuando el mundo se estabilizó, Lincha se giró hacia sus aliados. «Juntos enfrentaremos lo que sea que venga», proclamó, con una determinación renovada. En su qué, solo el futuro revelaría qué misterios y desafíos debían enfrentarse. Mientras la luz del amanecer bañaba la escena, Lincha sintió su piel brillar. «No más sombras. Este es solo el comienzo», pensó, mientras un nuevo ciclo se iniciaba. Y así, en ese vasto universo interconectado, se dibujó una historia de valentía. Un legado que prosperaría en sus propios términos, desafiando la oscuridad que alguna vez amenazó con devorarlas. Y tú, no olvides que este viaje no termina aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Revoluciona el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran esta emocionante saga. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar.